La comunidad LGBTIQ+ es una sigla universal que representa a distintas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales. Son las iniciales de lesbiana, gay, bisexual, trans, travesti, intersexual, queer y otras identidades en desarrollo. Esta comunidad diversa es un sistema abierto y complejo, cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción de sus partes. Como cualquier otro sistema, este tiene un objetivo específico y sus elementos se encuentran organizados en torno a este. Pero hablar de la comunidad LGBTIQ+ es muy amplio, debido a que es un sistema que contiene diversos subsistemas en él. Es por esto que para este análisis sistémico nos enfocaremos en uno de ellos, las personas trans, queer, no binarias y su participación en las manifestaciones públicas del Paro Nacional 2021 en Colombia, haciendo énfasis en las principales ciudades como Bogotá y Medellín, donde encontramos una participación más activa de parte de estas comunidades. Pero para entender mejor el objetivo de este sistema complejo, debemos empezar por el principio. Desde la antigüedad se encuentran registros de personas que se sentían atraídas por personas de su mismo sexo, igualmente quienes no se identificaban con el género que les fue asignado al nacer. Las normas sociales para aprobar o desaprobar una relación no estaban estipuladas por el sexo, sino por el estatus social. No es sino hasta la masificación del cristianismo donde esto se comienza a contemplar, con afirmaciones de diferentes personas importantes de la Iglesia afirmando que la homosexualidad era algo indebido, lo cual con el pasar del tiempo fue cada vez más estigmatizado, hasta ser causal de pena de muerte. Es aquí donde vemos cómo la orientación sexual y la identidad de género no son temas contemporáneos, son intrínsecos de nuestra condición como especie humana, es parte de nuestra biología y de nuestras expresiones culturales. Pese a que estos temas no son exclusivos de la época contemporánea, sí lo son las agrupaciones en colectivos que formaron la comunidad como la conocemos actualmente. El primer antecedente que dio forma a que las personas con expresiones de género diferentes se organizaran en torno a un objetivo que consistía en reclamar sus derechos como ciudadanos para tener la misma participación social y política que las personas heteronormadas y así visibilizar la diversidad sexual y de género, fue el suceso ocurrido en 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York en Estados Unidos. Este era un reconocido lugar en donde personas homosexuales y transexuales se reunían. Para entonces, cansados de la represión policial al no tener permitido vestirse o mostrar afecto libremente por sus parejas, se alzaron en protestas que duraron 3 días y además de lograr que el gobierno de ese país actuara y comenzara a reconocerles algunos de sus derechos, también incentivó la creación de las primeras organizaciones activistas pro derechos LGBTIQ+, como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay. Pero en Colombia no fue sino hasta junio de 1982 que se hizo la primera manifestación pública a favor de los derechos de los homosexuales. Asistieron 32 personas y hubo una alta presencia de la fuerza pública. Toda esta organización fue gracias en gran parte a 2 personajes revolucionarios desde las ideas defensores de los derechos humanos, León Zuleta Ruiz y Manuel Belandia Mora, fundadores del movimiento de liberación homosexual en Colombia, quienes tuvieron el rol de válvulas dentro de este sistema, permitiendo el flujo de las ideas para empezar a instalar la aceptación de la sociedad hacia la comunidad. Para 1991, con la nueva Constitución Política de Colombia, se reconoce el derecho a la igualdad y la libertad de todos los seres humanos. Esta Constitución fue fundamental en el proceso histórico de reconocimiento de derechos a los homosexuales, por los valores y principios que consagra y los instrumentos de protección jurídica como la acción de tutela, la cual se convirtió en una herramienta para la defensa de esta minoría. Desde entonces ha sido la Corte Constitucional y en contadas oportunidades los otros tribunales de cierre los órganos que mediante sus providencias han otorgado o extendido derechos y sus correlativos deberes para las personas homosexuales. Gracias a esta constante lucha se han logrado algunos hitos muy importantes para la comunidad en materia de derechos humanos en nuestro país.
Para 1992 se realizó el primer cambio de nombre de un ciudadano de sexo masculino a uno de sexo femenino, amparado por la Corte Constitucional y en aras al libre desarrollo de la personalidad, del pensamiento y de convicción ante la vida. Para 1998 se eliminó el ideal de la homosexualidad como causal de mala conducta. La orientación sexual de una persona dejó de ser motivo para negarle la educación. Para 1999 se generaron grupos de asistencia y apoyo para personas trans, por medio del trabajo realizado de diferentes entidades enfocadas en la salud mental y corporal. Para 2004 se creó Colombia Diversa, una organización de la sociedad civil que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en nuestro país. Para 2007, por primera vez en la historia del país, se reconocieron los derechos de las parejas del mismo sexo. Entre el año 2011 y 2013 dejó de prohibirse y sancionarse las demostraciones de afecto entre personas LGBTIQ+. Se dejó de lado la discriminación para la donación de sangre y se aprobaron las modificaciones corporales de las personas trans. Para 2015, después de años de constantes debates y luchas, se aprobó la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Para 2016, la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. En 2018, en Bogotá, el primer asesinato a una mujer trans es reconocido como un feminicidio. Y finalmente, en 2019, por primera vez en toda la historia de Colombia, el crimen de persecución a víctimas de la comunidad LGBTIQ+ en medio de un conflicto armado llegó al Tribunal de Justicia Transicional. Pero a pesar de todos estos logros ganados en materia política y social, después de 36 años desde la primera marcha de la comunidad en el país, aún persiste la discriminación y la violencia hacia los integrantes que la conforman. Es por esto que diferentes colectivos se sumaron a las manifestaciones del Paro Nacional 2021 en Colombia para alzar su voz a favor de la diversidad sexual y a expresar su descontento con respecto al gobierno de turno y su política económica, social y cultural, la cual se desató a partir de la reforma tributaria propuesta por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Este alto flujo de personas e ideas fue desatado gracias a diferentes organizaciones sociales que funcionaron como válvulas y fueron los centros de decisión que tomaron la información y la transformaron en acciones. Este es el caso de Colombia Diversa, que es la organización líder en la defensa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en nuestro país, ayudando en temas de defensa legal e investigación judicial. Asimismo, la Fundación GAT, que es una organización de base comunitaria que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las personas con experiencia de vida trans. Finalmente, el Frente de Resistencia Transfeminista Maricón, o también considerado Primera Línea desde el Arte, se creó en medio del paro nacional para reclamar espacios seguros para la protesta social y para marchar a través del arte y el Vogue. Este colectivo hace parte de la disidencia, que está conformada por personas de la comunidad que quieren visibilizar temas de diversidad sexual y fueron clave en el contexto del paro nacional, ya que de alguna forma fueron representantes de los colectivos diversos en las manifestaciones. Los diferentes flujos de personas e ideales se transmitieron gracias a las redes de comunicación de este sistema. Redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp fueron claves para transmitir información acerca de los puntos de concentración de las marchas y gestionar las diferentes actividades culturales. También medios de noticias transmitieron por internet y televisión información que de cierta manera motivó a más personas a unirse a estas manifestaciones o al menos a enterarse de qué estaba pasando en las calles del país. En estos puntos de concentración, como los portales de Transmilenio, las calles y las plazas del país, la comunidad se manifestó con bailes, música, arengas, megáfonos, carteles con mensajes, caravanas y vestimentas que sirvieron como medio para transmitir el mensaje de que las disidencias sexuales han sido históricamente invisibilizadas y que mediante el arte buscan hacer participación política y social. Allí encontramos personajes como Axit, Piscis y Nova, quienes son personas trans no binarias que sobresalieron en este contexto por boguear en Transmilenio y en la Plaza de Bolívar frente al SMAT.
Pero, ¿qué es el Vogue? El Vogue hace parte de la cultura ballroom que se desarrolló con más fuerza en los años 70 y 80 en los suburbios de la ciudad de Nueva York, donde las personas disidentes sexuales, negras y latinas eran rechazadas en todos los lugares. Nació como una manera de parodiar las poses refinadas de las élites blancas y cis heterosexuales en las revistas de moda como Vogue. En el contexto del paro nacional de 2021, el Vogue fue la forma de protesta más activa por parte de estos colectivos. Sin embargo, estas manifestaciones se vieron afectadas e interrumpidas por agentes de la policía y el SMAT, quienes actuaron como retardos en los flujos, ya que constantemente dispersaron las marchas de forma violenta, impidiendo la masificación del mensaje y vulnerando nuevamente los derechos de la comunidad al expresarse de forma pacífica. Pese a toda la discriminación, la violencia, la segregación y la estigmatización, la comunidad LGBTIQ+ ha logrado hacer resistencia a la sociedad machista, clasista, transfóbica y misógina en la que vivimos. A través de todos estos elementos como el Vogue, los carteles, la ropa, las arengas y el lenguaje inclusivo, han surgido diversas propiedades emergentes como la resignificación de términos, la valentía, la resistencia, que han desatado las salidas de este sistema al entorno, como una mayor aceptación y apoyo por parte de la sociedad a las diferentes maneras de pensar y de sentir. Pero a pesar de toda esta transformación social y cultural, aún hay mucho camino por recorrer en esta lucha. Debemos entender que la humanidad seguirá evolucionando respecto a las identidades de género y orientaciones sexuales, ya que los humanos somos seres complejos y asimismo es la expresión de nuestras corporalidades. Como cualquier cambio que se introduzca en un sistema, habrá resistencia por parte de los elementos y esto no es por capricho, es parte del mismo funcionamiento del sistema, pero es cuestión de entender que los grandes cambios conllevan tiempo para que el resto del sistema se adecúe a las nuevas necesidades. Debemos seguir construyendo un mundo y una sociedad en donde quepamos todos para conseguir un sistema mucho más incluyente.